Saludos. Hoy vamos a conversar sobre el derecho colectivo del trabajo, la convención colectiva. La convención colectiva es una convención solemne celebrada por un patrono, un grupo o una asociación de patronos y una o varias asociaciones sindicales con el objeto de establecer condiciones uniformes de trabajo, regular otras materias tendientes a elevar el nivel de vida individual y familiar del trabajador y estabilizar las relaciones obrero-patronales. Esto está establecido fundamentado en el artículo 431 de la Ley Orgánica del Trabajo y el 360 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, y define aquella que se celebra entre uno o varios sindicatos o federaciones o confederaciones sindicales de trabajadores de una parte y uno u otro varios patronos o sindicatos o asociaciones de patronos de la otra, para establecer las condiciones conformes a las cuales se debe prestar el trabajo de los derechos y obligaciones que correspondan a cada una de las partes. La convención colectiva tiene varias denominaciones. Una es el contrato colectivo de trabajo, otra que es un convenio colectivo o convención colectiva de trabajo, y es un tipo peculiar de contrato celebrado entre un sindicato o los obreros. Las características muy importantes del convenio colectivo es que es una convención en la cual la parte que representa a los trabajadores debe ser una persona jurídico laboral de carácter colectivo, ya sea un sindicato, federación o confederación de trabajadores. La convención colectiva es una regulación del trabajo por la mayoría absoluta de trabajadores de una empresa o empresas de una misma rama industrial, comercial o agrícola, para obligar a la totalidad de los trabajadores de la empresa o empresas de la citada rama o actividad. Otra característica es que la convención colectiva debe tener como base mínima las condiciones de trabajo existentes dentro de la empresa. La convención colectiva no resulta compatible con otra igual naturaleza destinada a regular la misma o profesión dentro de la empresa. Otra característica es que el contenido del convenio colectivo está limitado por disposiciones de carácter imperativo, legales y constitucionales. Es un contrato solemne sujeto a requisitos impretermitibles. Su duración no puede ser de 3 años ni menor de 2 años. Sus estipulaciones de índole económica, social o sindical que beneficia a los trabajadores continúan vigente hasta lo tanto se celebre otra convención. Su naturaleza jurídica del convenio colectivo, la doctrina establece, o la doctrina tradicional establece que la convención colectiva no es propiamente un contrato y la rigorosa acepción de la palabra, o al menos no podría encuadrarse dentro de ninguna de las figuras jurídicas de los contratos clásicos, civiles o mercantiles, aunque es concertado por personas de derecho privado. Tiene análogo valor a una fuente de derecho objetiva dictada por el Estado. Esa misma doctrina ubica el contrato colectivo entre actos de naturaleza mixta dual, inexplicable desde una postura exclusivamente contractualizada y reglamentaria. No es un contrato ni por los sujetos que intervienen en su celebración, que no requieren ser personas jurídicas, al menos desde el punto de vista del derecho civil. No es una ley, desde luego que no es una emanación del poder público. Es un acto de unión, es un acuerdo entre voluntades que origina una regla, una norma de actividad en un estatuto. Así lo establece León Dubique. Las partes de negociación en la convención colectiva la establecen dos partes, una representada por el patrono y otra representada por los trabajadores. Por el patrono puede ser o por sindicatos o federaciones, confederaciones sindicales, en este caso la representación de los trabajadores. Y por otra parte, varios patronos, sindicatos, asociación de patronos, en la discusión de un proyecto de convención colectiva de trabajo que se realizará en presencia de un funcionario o funcionaria del trabajo, que presidirá las reuniones y se interesará en lograr el acuerdo inspirado. Ahora conversamos sobre lo que es el sindicato. El sindicato como concepto son efectivamente instrumentos de incorporación de los trabajadores en la lucha por la defensa de sus intereses y la elevación de sus condiciones de vida, al tiempo que ayudan a la formación de una clase obrera organizada y combativa. El artículo 353 de la Ley Orgánica del Trabajo establece la libertad sindical de los trabajadores y trabajadoras sin distinción alguna y sin necesidad de autorización previa. Tienen derecho a constituir libremente las organizaciones sindicales
que estimen convenientes para la mejor defensa de sus derechos e intereses. De ahí nace que existen varias clases de sindicatos. Sindicatos formados por patronos y sindicatos formados por trabajadores. Los sindicatos por patronos son los que pueden ser de una misma industria o actividad. En cambio, de trabajadores se pueden clasificar en empleados, en obreros y mixtos, como lo establece el artículo 371 de la Ley Orgánica del Trabajo. Se pueden conformar sindicatos por profesionales, los integrados por personas de una misma profesión o oficio. Por industriales están integrados por personas de diferentes profesiones o oficios que prestan su servicio en empresas de una misma rama industrial. Sectoriales son los formados por trabajadores de una rama comercial agrícola de producción y servicio, aunque lo desempeñen profesiones o oficios diferentes. Los de empresas están formados por personas que prestan sus servicios en una misma entidad de producción u oficio o profesiones u oficios similares o conexos. Y los sindicatos de personas no dependientes son aquellos constituidos por personas que ejerzan una misma profesión, un oficio o profesiones o oficios similares o conexos. El proceso de formación de los sindicatos está establecido muy claramente desde el artículo 376 al artículo 381 y 87 de la Ley Orgánica del Trabajo. Dice que establece un número mínimo, 10 personas para formar un sindicato desde el punto de vista patronal, 20 trabajadores para constituir un sindicato desde el punto de vista de trabajadores de empresas o rurales. El sindicato de profesionales industriales sectoriales por lo menos de 40 trabajadores. El sindicato de regionales relacionados con individuos se requiere 50 miembros como mínimo y los sindicatos de dependientes mínimo de 100 miembros o más. También uno de los requisitos es la capacidad de formar el sindicato. Los que los conforman deben establecerse o tener una edad no menor de 18 años cumplidos. Y la norma modificó esta disposición habilitando al menor de 14 años. La legalización del sindicato está establecida en el artículo 382 al 385, que exige una serie de documentos para registrarlo. La solicitud del registro de una organización sindical se acompaña copia del acta constitutiva, un ejemplar de los estatutos y la nómina integrada por promotores y promotoras. El procedimiento para el registro: los interesados en el registro de una organización sindical presentarán los documentos sindicados ante el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales de acuerdo al ámbito territorial. Indudablemente, este ente se puede abstener al registro, según lo establecido el artículo 387 de la Ley Orgánica. Por último, este Registro Nacional le otorgará a la personalidad jurídica sindical la inscripción del sindicato en el libro de registros en un acto administrativo mediante el cual el Estado reconoce dicha organización. De los fondos sindicales. El artículo 411 al 416 establece el manejo de los fondos de los sindicatos. Dice que los sindicatos tienen una autonomía administrativa. Las organizaciones sindicales tienen derecho a organizar su gestión, administrar sus fondos y su independencia financiera. El artículo 402 establece las cuotas sindicales mediante el cual los patronos y los patrones deberán descontar el salario de los trabajadores. El artículo 413 establece la autorización por el trabajador o trabajadora para el descuento de su nómina. El artículo 414 establece la movilización de los fondos que debe depositarse en una institución bancaria a nombre de la organización sindical. Indudablemente, el artículo 415 establece la rendición de cuentas a través de la Junta Directiva, que está obligado a rendir cada año. Y, por último, la revisión a través de la Contraloría General de la República en su artículo 416, solicitada por no menos de 10% de los afiliados de la organización sindical para acudir ante la Contraloría General de la República. El fuero sindical. El fuero sindical está establecido en su artículo 418, el cual indica que los trabajadores y los trabajadores que gocen de fuero sindical o inmovilidad laboral, de acuerdo con lo establecido en este capítulo, no podrán ser despedidos, ni despedidas, ni trasladadas, desmejoradas ni mejoradas en su condición de trabajo sin justa causa previamente calificada por el inspector de la Inspectoría del Trabajo. El despido, traslado
o de mejora de un trabajador amparado o trabajadora amparada por fuero sindical o inmovilidad laboral se considera nulo. ¿Y a quienes sí protege el fuero sindical? Indudablemente lo establece el artículo 419 de la Ley Orgánica del Trabajo, y establece muy claramente que son los trabajadores y trabajadoras solicitantes de registro de una organización sindical, los trabajadores y trabajadoras que salieron a la solicitud y registro, los primeros y las primeras 7 integrantes de la junta directiva de las entidades de trabajo solicitadas, los primeros y primeras 9 integrantes de una junta directiva de los trabajos que ocupan, los primeros y primeras 5 integrantes de una junta directiva de la sección de una entidad federal, los trabajadores y trabajadoras que han sido postulados y postuladas a una elección sindical, los trabajadores y trabajadoras durante la transmisión y negociación de una convención colectiva del trabajo, los trabajadores y trabajadoras durante la tramitación y negociación de una reunión normativa laboral. El artículo 426 de la Ley Orgánica del Trabajo establece muy claramente la disolución y liquidación de los sindicatos y establece que son causa de disolución los siguientes: los consagrados en los estatutos, los actas constitutivas, el acuerdo de las 2/3 partes de los afiliados y afiliadas asistentes a una asamblea convocada exclusivamente para ese objeto, y la solución, la decisión de la Asamblea General de afiliados de incorporarse a otra organización sindical o fusionarse, el funcionamiento de un número menor de miembros de aquel que se requirió para su constitución, la carencia de algunos de los requisitos señalados en esta ley, y en los sindicatos de empresa la extinción de la entidad de trabajo y la inactividad o ausencia de la actividad sindical durante su tiempo de formación. Establece muy claramente el artículo 427 la disolución y liquidación de los sindicatos. Y este procedimiento dice que ninguna autoridad administrativa podrá ordenar la disolución de una organización sindical cuando existan razones suficientes. Los interesados e interesadas en la disolución de una organización sindical podrán solicitar ante el juez o jueza del trabajo de la jurisdicción. Indudablemente establece su artículo 430 la liquidación de los bienes, que indica que deben ser disueltas si se practicara de acuerdo con las reglas contenidas en los estatutos y la acta constitutiva del convenio colectivo. El convenio colectivo establece muy claramente un contenido, y las doctrinas extensivas de la materia suele distinguir entre el conjunto de estipulaciones de las convenciones colectivas y el grupo de cláusulas. Existen contenidos de normativas integradas por las cláusulas de carácter económico y social destinadas a incorporarse a los contratos individuales de trabajo, y este es sin duda el más importante de todo contrato. El contenido obligacional contiene el conjunto de obligaciones que ambas partes contratantes resumen directamente. Esta clase generalmente establece derechos y obligaciones contrapuestas y las consecuentes relación bilateral del acreedor y deudor. El llamado poder expansivo de las cláusulas normativas que le hacen aplicable a terceros no es propio de las obligaciones. Y las de contenido de envoltura de la convención, que son un conjunto de cláusulas destinadas a asegurar la ejecución de la convención colectiva, tales como la relativa a la duración, el procedimiento de la anuncia, la regla de conciliación. Y las contentivas eventuales, accidentales y accesorias son las cláusulas reguladoras de materias que ocupan ocasionalmente la atención e interés de las partes, por ejemplo, el pago salarial durante la huelga habida. Otro punto que vamos a conversar es el derecho a la huelga. Está establecido en su artículo 486 de la Ley Orgánica del Trabajo. Se entiende por huelga la suspensión colectiva de las labores por los trabajadores y las trabajadoras interesadas o interesados en un conflicto colectivo del trabajo. Se permitirá la presencia colectiva de trabajadores y trabajadoras en la inmediación del lugar de trabajo una vez declarada la huelga. El derecho a la huelga podrá ejercerse en los servicios públicos cuando su paralización no cause perjuicios irremediables a la población o a las instituciones. Sus contenidos son: el derecho a la huelga están establecidos en el artículo 205, 206 al 211. Hay contenidos individuales y contenidos colectivos. Los contenidos individuales al derecho a huelga comprenden la participación en actividades preparatorias, en su convocatoria, la elección de su modalidad y la acción a una huelga ya convocada. Y los de contenidos colectivos sí establecen la obligación de la prestación de servicio y mantenimiento, seguridad de la empresa, la prestación de los servicios mínimos indispensables,
Los servicios públicos esenciales, indudablemente los servicios mínimos indispensables para que la organización pueda seguir en sus actividades normales. El derecho a huelga establece en su artículo 204 la titularidad. Los titulares del derecho a la huelga de los trabajadores, quienes la ejercen por intermedio de sus organizaciones sindicales o una coalición en aquellas empresas donde no hubiere trabajadores sindicalizados o cuando su número fuere insuficiente. Hay clases de huelgas. Las huelgas, la extraordinaria variedad de los tipos de huelga dificulta enormemente la tarea de ordenación y sistematización. En todo caso, entendiendo los fines y su forma de ejercicio, puede enseñarles la siguiente. En función de su sujeción, hay huelgas desde el punto de vista lícitas y desde el punto de vista ilícitas. Por su razón de los sujetos que los ejercitan, la huelga puede ser de trabajadores asalariados, de funcionarios públicos y trabajadores autónomos independientes. Por razón de la sujeción colectiva la convocan, pueden ser sindical o sindicatos espontáneos. Por razón del procedimiento, cabe hablar de huelgas estratégicas o neurálgicas. Y según se ejerza por toda una sola parte, los trabajadores de huelga pueden ser total o parcial. Por su duración, la huelga es temporal o indefinida. Cerrando, vamos a conversar sobre la huelga en los servicios públicos esenciales. Establece muy claramente en su artículo 210 del reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, los servicios públicos esenciales, a los fines de lo dispuesto en el artículo presente, son servicios públicos esenciales con dependencia del ente prestador del título y que actúa lo siguiente: la salud, la sanidad y higiene pública, la producción y distribución de agua potable, la producción y distribución de energía eléctrica, la producción y distribución de hidrocarburos y sus derivados, producción y distribución de gas, otros combustibles, producción y distribución de alimentos de primera necesidad, transporte público, control de tráfico aéreo, la seguridad social. Los servicios mínimos indispensables son su autorregulación en los convenios colectivos celebrados para regir en empresas o organismos a efectos a la prestación de algunos servicios públicos esenciales señalados en el artículo anterior. Las partes deberán regular los servicios mínimos indispensables que habrán de garantizarse en el caso de la huelga. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes.